buenas noches, ¿cómo están a toda la afición de la Guillotina Deportiva? Tenemos otro programa interesante, vamos a hablar de Copa Libertadores, de los favoritos y de los que no eran favoritos, del Mundial y de todas las polémicas que hay en el fútbol ecuatoriano y de la fecha a continuación con nuestro compañero y amigo Patricio el Pato Cornejo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal, Peter? El abrazo a todos los amigos de la Guillotina. Acá listos para hablar, porque la semana fue copera y perdieron dos que estaban bien y ganó el que estaba peor, contra Boca, que no es que dio que ilusiones, pero yo siempre pienso en el gol del honor, por lo menos han metido la de honor Barcelona, porque era peor que este con 4 derrotas, ¿no? Dicen que la lluvia lo ayudó. Yo creo que hay equipos que no saben jugar con lluvia y Barcelona por lo menos ese día no se dejó, que, que ya era esperado porque se había dejado de Cruzeiro y de la Católica. Y a su vez perdió sin haber jugado mal en Venezuela, que es lo triste, ¿no? Pues de todas maneras se piensa que el fútbol ecuatoriano está mejor que el venezolano. Esa derrota de IDB que la vi llega con el asunto de que falló un defensa y no se pudo recuperar IDB. Y justo el ganador de la semana, que fue Barcelona, va a enfrentar a IDB, pero con una distancia en puntos bastante grande, que si es que pierde Barcelona, se va a alargar, y si es que gana Barcelona, que es algo difícil, se achicaría. Lo digo porque en Guayaquil se ha hablado algo, me parece que están equivocadas las personas que lo dicen, al menos yo no estoy de acuerdo, que Independiente debería guardar algo para el partido de Supercopa Ecuatoriana, que es el miércoles contra Católica. Yo me pregunto, dicen que eso es un título, está bien que digan que es un título, pero el campeonato siempre es más importante. Y esta clase de campeonato al que creo que todavía la gente no está acostumbrada, Guillermo y Peter, porque nosotros nos acostumbramos a las finales, a las liguillas, a que no importa que estés mal, pero en la segunda parte tú te levantas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el último título de Melec no estaba bien en Melec, pero se recuperó en la segunda parte, época de Arias. Entraron Guagua y Paredes, me acuerdo. Y el Emelec ganó casi todos los puntos, llegó a la final y le ganó a Delfín. O sea, eso ya no se puede. Eso ya no, o sea, ya no es que se divide el campeonato que tú ganas una etapa y después ganas otra. No, no, ahora el campeonato es largo. Tú ganas la primera parte y sigues con los puntos en como no es liguilla, es un hexagonal. Esa es otra clase de campeonato, ya lo vivimos. Y el que lo ganó fue Independiente y los dejó botados a Liga y Barcelona, pero los dejó allá. Se los tenía que ver, por allá están. Cuidado, pasa lo mismo. Entonces, una de las razones que me parece más importante el partido de mañana entre DB y Barcelona, que sabe que si le gana son 11 puntos de distancia. Sabe que si pierde son 5 puntos de distancia con Barcelona. ¿Y qué es mejor? ¿Tenerlo a 11 puntos a Barcelona o a 5? En cualquier momento puede fallar y Barcelona te puede pasar en algún momento del año. Pero si lo pones a 11, ya le bajas la guardia para comenzar. No juega Benedetto a propósito, que es el mejor delantero de Barcelona. Yo soy de las personas, éramos un ejército, 1 millón de personas creo diciendo, no, traiga a Benedetto. Bueno, termina siendo el mejor, demostrando que también la plantilla no es buena para que Benedetto sea el mejor, que dura 50 minutos a veces, compañero. Así es, Patricio y de la afición y a Peter. A ver, el partido de mañana es un morbo. ¿De mañana o el domingo? Mañana Es de un noche. morbo, es un partido de morbo. Ay, Independiente. ¿Por qué es morbo? Porque Barcelona, como ganó en Copa Libertadores, están que frotan las manos a ver si sale un Aladino, y a ver si ya a 5 puntos de distancia.
Pero si gana Independiente, va a ganarse, y si vuelve a ganar, va a pasar lo mismo que el año que pasó. Y yo lo veo Y es temprano, ¿ah? Y es temprano en el año, todavía estamos mayo. Si vemos a Independiente que sigue y sigue y sigue, cuando llegue al hexagonal, a los de 6 equipos, Independiente va a ser fácilmente nuevamente campeón así directamente. Va a ser campeón, nadie lo va a alcanzar ni nada. A excepción de que haya una Católica o una Liga de Quito y lo frene más adelante en el camino. Y mira, en el caso de Católica, en un ratito que estaba puntero, está a 6 puntos ahorita. Y si pierde con Aucas en la fecha, se pondría a 9 en el caso de perder. Y que gane y debe, ¿no? Y claro, así Y, es. y ayer nomás estaba puntero. O sea, ayer nada más. Parece que fue ayer. Manta y Debe le causaron esas 2 derrotas. Y estaba invicto a propósito. Ahora, hablando de Barcelona, Barcelona viene motivado de eso de que ganaron en Copa Libertadores, que le ganaron a Boca y eso le da una motivación al futbolista, a los dirigentes. Vamos muchachos, que sí podemos, vamos esto de aquí. Ellos saben, y vamos a decir un poco así, a ver, Peter, esa de la guillotina. La que huele, ya. Esa de ahí es ¿Por qué esto de la guillotina? Por Barcelona, aún ganando en Copa Libertadores, está lejos de la realidad de seguir en competencia en Copa. Está lejos. Es un fútbol de que intermedio, juega, no juega, y va a ser muy tarde en querer decir, pudimos haber avanzado más. Va a ser muy tarde, porque ya Copa Libertadores, donde gane Boca un partido más y el Cruzeiro sacan los puntos, Barcelona no le va a alcanzar por la diferencia de goles. Claro que ahorita la motivación que le ganaron a Boca, Independiente, perdió. ¿Ustedes creen que Independiente va a dejar que Barcelona se lo trague así como este cocodrilo, así? No, no, no va a poder. Claro. No, Y siempre hay motivación jugar contra Barcelona toda hay la vida. mucha motivación. Los equipos, literalmente los equipos pequeños, literalmente, que ya no hay pequeños, se crecen, se inflan, dicen, con Barcelona. ¿Qué es lo que pasa? En el medio periodístico y la gente que habla mucho, el bocón, son 3 puntos que tenemos. Vayamos al lado de Melé o con Leones. Con Leones Melé le gana, le pasa de largo. Le pasa. Así había mucha gente. Igual como lo de Barcelona. Barcelona con el Manta. Barcelona le pasa. Y tenemos 2, 3 equipos hablaban. Y no es. La triste realidad es que Independiente ganando, Independiente se le va a ir más arriba. Si Barcelona pierde, de tercer bajaría que al cuarto, al quinto lugar bajaría. Todo depende de la Católica, también hay partidos. Y siempre diciendo, porque yo sé que la gente sí entiende que a veces no se puede ser campeón, pero quítale al hincha, al acérrimo, su derecho de pensar en campeonato. El primero hay que tumbarlo. Y a propósito, voy a decir una frase que de pronto le va a molestar a mucha gente. El año pasado se le hizo fácil el campeonato a IDB. Jugaba mejor que ahora, pero se le hizo fácil. Por la baja de Barcelona, Liga de Quito, y lo quiero meter a ML, que es un equipo que siempre pelea, pero el año pasado no peleó para nada. Es más, no entró ni al hexagonal. Más bien, su éxito fue evitar el cuadrangular del descenso. Ahora esta temporada es hexagonal de descenso. Entonces, IDB está viendo que
si es que mantiene el ritmo, si no falla mucho, el campeonato se le abrirá, pero como libro viejo, así, ¡pac! Le caerá, como tú decías, entrando al hexagonal, ya puede ser que esté listo para el campeonato, esperando cuál fecha es, como pasó el 2025. O sea, es el tipo de campeonato. Hay gente que se disgusta y dice, es que el tipo de campeonato es muy fácil para el que sabe hacer las cosas, o el que es más regular. Pero para los otros que andan perdiendo seguido, por Liga de Quito está en una crisis de resultados terrible. Y Barcelona que no se haga. Y eso que Barcelona le ha ganado a Liga, le ha ganado a Emelec. ¿Ah? O sea, y está esperando su primer gran choque con Independiente este año. Ok, a Emelec le gana, Barcelona le gana es un Emelec como queriendo poner sus piecitas de ajedrez, sí, no, y también esa polémica jugada contra Piscini, que el VAR, y por eso que los referees no participan en este mundial por tercera vez y última ocasión. El último referee en estar en una Copa del Mundo es Carlos Vera, pero fue como cuarto referee en la gran final. Carlos Vera era el referee que estaba con el marcador electrónico. Hasta ahí. De ahí en adelante no hay referee, no hay nadie del VAR, nada de eso. Lo que encontramos es lágrimas de paños, pero del referee. Vamos a ver cómo le va a la selección y eso ya paso a paso más adelantito en el programa. Pero lo de Barcelona Independiente es un partido a muerte, por decirlo así. Más para Barcelona, para Independiente también, pero más para Barcelona porque ellos vienen ganándole al Boca. Y lo más lamentable, Patricio y afición, un equipo como Barcelona, tener 2.000 o 3.000 personas en Copa Libertadores, ahí a donde queremos decir, ¿es hincha o solamente es por quererse llamar hincha? El hincha acompaña en las buenas y en las malas. Una pregunta, don Pablo, Guillermo. Sí. Quiero contar algo, una cosita. Una pregunta, don Pato, usted que conoce más el medio. Yo digo, Independiente del Valle, ¿dónde saca esos técnicos como Anselmi, como Papa? O sea, que los hace jugar igualitos, o sea, Rabanal, o sea, no desentona el juego de Independiente del Valle. Yo quisiera saber cuál es la fórmula, porque de verdad yo quisiera un equipo así, o sea, soy melecista, ¿no? Pero yo quisiera que mi equipo juegue así igualito, o sea, que no desentone la forma de jugar. Yo creo que en el ambiente del fútbol mundial siempre hay técnicos que aceptan ciertas condiciones. A ver, ¿cuáles son las condiciones? Y debe tener un juego ofensivo, dar espectáculo, no es un equipo miedoso, es un equipo que sale al frente en muchas canchas y a veces le ha costado hasta perder así. Tiene algo que no tienen algunos de los grandes del país, que le tienen una fe enorme a sus juveniles. Es decir, si falla el extranjero, si se lesiona a alguien, enseguida los de las divisiones juveniles dicen, ve, está este chico de defensa, está de marcador, de volante, de atacante, de creativo. Vea, ahí está, pruébelo. Y los chicos, como hay tanto famoso ahora de los nuestros, son seleccionados, van a jugar un par de ellos, son de Independiente, van a jugar un par de ellos una final de Champions, el 30 de mayo, final de este mes. ¿Cómo no se van a sentir ufanos de estar en Independiente? De que el técnico les pare bola, ponte, juegue 5 minutos. Ya me ve, ya, nosotros ya nos estamos acostumbrando, juega tal muchacho. Nosotros vimos el debut de Lerma, por ejemplo, el debut de Riquelme Angulo, de Guagua, los vimos, dice, y no han desaparecido. No es el caso últimamente en Barcelona de Emelec, pero ¿cuántos muchachos que han debutado en Barcelona de Emelec después ya no los vemos más? Y siempre digo, el caso de Bagüí, que es un buen defensa, Diogo Bagüí,
él entró en MLE porque no había quien poner, porque si llega a estar alguien ahí medio pesado, medio conocido, no hubiera jugado. En cambio, en Independiente sí juegan. Y ustedes ven que ahí todavía juega el Chino Sornosa, pero ponen a alguien en lugar de Sornosa, no se asustan. No le dicen a Sornosa, oye, juega siempre porque nosotros no vamos a arriesgar en este muchacho. Lo ponen y son años, ¿eh? Son años. Y con esa política ya empezó. Mira que Liga le quitó 2 campeonatos, el 24 y el 23. Pero a pesar de todo, no se cayó, no se hundió Independiente. Quedó campeón y quedó campeón. Algunos hasta pueden, porque este es un mundo de sospechas nomás. Algunos hasta dirán que arregló que hagan ese sistema de campeonato. No, ese es el sistema de campeonato para los equipos regulares. Decía el viejo maestro Pedro Escartín, que era comentarista, árbitro, hizo libros de arbitraje. Don Pedro Escartín decía el campeonato de la regularidad. Así le decía a la Liga Española, que es así, es como una liga europea, el campeonato ecuatoriano. La única diferencia es que hay un hexagonal. Es todos contra todos y hay un hexagonal. Pero el hexagonal con los mismos puntos. Es una continuidad. Es decir, para ser campeón uno tiene que ver cómo hace para ser primero en 40 fechas. Y yo creo que el estilo Independiente va, ya que decía Peter sobre los técnicos que trae, yo creo que los técnicos que trae no es que son tan buenos, sino que la inteligencia que hay atrás, comandada por el señor Deller y todos los directivos, Santiago Morales se llama el que aparece más, ¿no? Una especie de gerente, de administrador del equipo, y todo el grupo que hay. Me acuerdo el colega Larriba, él dirige a Independiente Junior. Ella dejó el periodismo, él ahora es directivo. O sea, se ve que hay algunas mentes que piensan en todo lo que estamos pensando. Chuta, casi digo una frase. No entran a aprovecharse del puesto. Estoy medio guillotinesco también. Entran a servir, Guillermo. No entran a querer ser políticos porque son directivos de un equipo. No entran a querer aprovechar un negociado. No, entran a servir al club y por ende al fútbol ecuatoriano. Y por eso es que estamos viendo estas bondades, porque no es por gusto. El otro día estaba hablando con mi compañero Andrés Ponce y me decía que yo dije una frase, algo bien hemos hecho. Y el que ha hecho bien es Independiente para producir que Pacho y Moisés e Hincapié estén en una final de Champions juntos en 2 clubes muy buenos. 2 clubes que en el caso de Luis Enrique alguna vez soltará qué le vio a Pacho. Seguramente lo que Pacho ha demostrado, que su escuela, que es de IDB, le enseñó a ser un profesional, una persona inteligente para hablar, para expresarse en una cancha, para acomodarse un equipo bastante bueno y que ese técnico lo haya llamado del Eintracht Frankfurt y lo haya puesto enseguida, quiere decir que él lo estaba observando desde hace algún tiempo. Y lo que ha hecho el esmeraldeño es hacerlo quedar bien en una apuesta bastante difícil. Me estoy acordando de Paco Gento, alguna vez conversó conmigo que el Real Madrid lo había enviado a un grupo el año 91. Estábamos jugando contra Uruguay, Brasil, Colombia y Bolivia. Grupo de A5 era en Viña del Mar. Y le habían dicho que tenía que revisar al defensa de Brasil y al defensa de Uruguay, que tenía que llevar a uno de ellos. Y en medio de eso, porque conversamos bastante con el ya desaparecido Paco Gento, la Galerna del Cantábrico, él me dijo que le había gustado Jorge Quiñones, pero ¿qué voy a llevar un ecuatoriano? Dijo. Esa es la frase que me acuerdo. ¿Qué voy? La directiva va a decir, un ecuatoriano, te pedí brasileño, uruguayo, y me trajo ecuatoriano. ¿Y sabe qué me dijo? Y negro todavía. Eso me dijo Paco Gento, para que vea. Y se lo llevó a Ricardo Rocha y perdió un campeonato en Real Madrid por Ricardo Rocha, me acuerdo clarito, en el final de ese año. Entonces, ¿a qué voy?
¿A qué voy? O sea, hasta eso han logrado pasar la barrera los de esta hora. Ya no es pecado ser ecuatoriano, porque antes era un pecado. Claro. ¿Qué más? O sea, se podía entender al que paga la plata, Guillermo. Así que es. Si yo quiero un jugador de calidad, lo voy a ver a Argentina, a Europa, hablando de Sudamérica, lo voy a ver a Uruguay o lo voy a ver a Brasil. De ahí no paso. Pero ahora ya le paran bola a nuestro producto, porque es un producto que, ¿te acuerdas? Cuando éramos más chicos, decían, es que hay que pasar por México o por Argentina para que el jugador se habitúe para ir a las grandes ligas europeas. Ahora Independiente tiene un camino directo a Bélgica, a Alemania, a Inglaterra. Están vendiendo directo y pelados antes que cumplan la edad de ciudadanía. Ya los están vendiendo, pero hace rato. Me acuerdo de niño, y bueno, y lo que sí, usted sí lo vio jugar, fue al esmeraldeño Estupiñán. Sí. Que fue campeón en el Toluca primeramente, pero él había sido campeón primero con el Nacional de Quito. Claro, una delantera con Torres, Garcés, Pajimiño, Vinicio. Y rapidito, pero fue el primer jugador, a ver, no fue el primero, después de Spencer, vayamos por parte, claro. Por parte. Primero fue Spencer era la maravilla, y todavía sigue siendo Spencer el boom, la maravilla, porque nadie ha igualado los 54 goles en Copa Libertadores de América. El trofeo al goleador se llama Alberto Spencer, el trofeo de la Copa Libertadores de América. En honor a él. A honor a él. Y nadie le va a quitar eso. Ya era el boom, todo eso. Después el niño de oro, Pibe Bolaño, que jugó en MLE y también jugó en Barcelona más adelante. El Pibe Bolaño jugó en River Plate, pero no se calputó como Alberto. No sé. Claro. No, lo de Alberto no tiene Alberto hasta ahora, no tiene parecido. Nadie. No tiene parecido. De ahí, lo de Alberto, a ver, Alberto Spencer en Peñarol, también estaba el peruano Joya. Sí. ¿Ok? Y era una dupla que, ¿sabe cuál era el secreto? Que Alberto le dice a Joya, y esto lo dijo después Joya en una entrevista antes de fallecer unos años atrás, dijo, yo no sabía, pues él me dice, mira, cada vez que yo te diga ya, y él que lo dice, ¿qué quiere decir? Es que en Ecuador se dice ya. Tú solamente me mandas la pelota por acá a tal punto de grado y yo meto, y no te preocupes que yo hago gol. Ese era el secreto. Que Alberto Spencer corría como una gacela y le decía ya, centro, cabezazo y gol. Y fue el jugador que se puso la celeste de Uruguay contra un partido contra Inglaterra. Hasta la reina Isabel se levantó de tremendo cabezazo. Uruguay lo quiso a Spencer hacerlo uruguayo. Uruguayo lo quiso hacer. Pero ¿qué pasa? El amor propio de Alberto a la patria y a donde él vino, él dijo, no, yo amo Ecuador. No, que con Ecuador no vas al mundial. Él no le importó, él clasificó, el que diga, jugó. Y hay un récord con Peñarol que ningún club ha ganado 8 títulos de liga. 8 campeonatos. 3 Copas Libertadores. 2 mundiales de clubes. 2 mundiales de clubes, 3 Copas Libertadores de América. Y le ganaron al Real Madrid de Estéfano. En Madrid. En Madrid. O sea, es un hecho. Ya después de Alberto Spencer, de Bolaño, Polo Carrera también, pero no fue tampoco un boom salto. Fue un gran jugador el señor Polo Carrera. Fue más que nada casa adentro.
Oye, La otra vez, sobre Spencer, siempre cuento una anécdota de Dusan Drašković, él que veía fútbol desde su Europa, ¿no? de la Yugoslavo. vieja Yugoslavia. Él cuando llegó acá al Ecuador y le hablaban de Spencer, él desde allá tenía la imaginación, porque siempre lo vio en Peñarol, que era uruguayo, Alberto Spencer. Él no sabía que era ecuatoriano. Cuando llegó acá, oye, yo aquí me enteré que era ecuatoriano. Nosotros allá en Yugoslavia, en Europa, pensábamos que era uruguayo, porque siempre estaba relacionado con Peñarol. Y ni se, como no había mucha información, también hay que entenderlo. Claro, Eh, así es. no sabían que era de Ecuador. Yo cuando vi de que, ese jugador magnífico, ese jugador que atravesaba fronteras, creíamos que era uruguayo. Imagínense. Y Por la calidad, la eh, fama que tenía. Sí, las nuevas generaciones, ¿sabes que hay nuevas generaciones que no se ponen en el tiempo? No, o sea, su cerebro no les creen que el mundo siempre fue así como es ahora, con internet, con celulares. No, no, el mundo fue de otra manera. El mundo fue de otra manera. Y que Alberto Spencer haya calado tan bien en Peñarol, que era uno de los mejores equipos del mundo en esa época. Ahora no es nada, perdón de los amigos de Peñarol, pero ahora con la comparación pierde. Era uno de los equipos más temibles del mundo. Y claro, ahí estaba Spencer de punta de lanza. Años, años, años de años. exactamente. Y otra cosa, ya después de Polo, después del Niño Maravilla, que era el Niño de Oro, Bolaño, porque Bolaño la rompió en su momento y llegó a jugar en River Plate, pero no escapularon, no hicieron ese cataplum. Claro. ¿Por qué? Porque el jugador ecuatoriano, hecho el bacanal, hecho el más chévere, era el más creído, pero no es así. De ahí, a finales de los 70, nace una nueva joya que se llama Estupiñán. Sí. Estupiñán llega al Toluca y el Toluca no había sido campeón hace tiempo en el fútbol mexicano y se consagra campeón y goleador del fútbol mexicano con el Toluca. Después, a comienzos de los 80, es traspasado al Puebla, al equipo de la Franja Azul, De la Franja. de la Franja, al equipo de los Camoteros. Llega Estupiñán y le dan el primer título a Puebla, el primer título de su historia, y después viene el segundo título, y bueno, pero Estupiñán marcó ese boom de que decir, bueno, Peñarol fue el hombre ecuatoriano que se subió a la luna y nos llevó a otro momento del fútbol. Estupiñán nos dejó intermedio, pero el futbolista ecuatoriano solamente miraba México. Era la barrera llegar nada más a México. A finales de los 80 llega el gran maestro Alex Darío Aguinaga Garzón. Llega al Necaxa. ¿En cuánto? No fue en millones. Solamente Menos fue de un millón. 100,000 dólares. Fue algo así. Lo que costó Alex Darío Aguinaga del final del campeonato del 88 entre Melé y Deportivo Quito. Él va y se lanza a México. ¿Por qué Aguinaga no quiso llegar al Real Madrid? Porque él hizo su vida en México. Sí. Su esposa, su hija es artista. Y él lo dijo, pero allá está Butragueño y yo me voy a perder. Él dijo, yo me voy a perder. O sea, ese fue el pensamiento de él. Y aunque digas que no, Peter, pero él ya tenía su vida ya hecha y la supo Le pensar. gustó ese ambiente mexicano. Claro, y él la El bar supo, sigue viviendo allá.
Y él la supo pensar muy bien, Peter y amigos de la guillotina. Él supo pensar. ¿Por qué la supo pensar? Porque su hija, Cristina Aguinaga, es actriz de novela. Y él sale en algunos programas mexicanos. Y él gana muy bien. O sea, la vida de él ya está arreglada. Pero ya de ahí, a comienzos de los 90, el Tanque Hurtado se va para Suiza, creo que fue, ¿no? Sí. A Colo Suiza. Colo después. Y de ahí Se llega dio la vuelta al mundo. dio la vuelta del mundo y Estuvo ahí llega, cerquita en Metro Stars también. no, estuvo después, pero Bien. estuvo ya después, pero en el Galaxy fue. Sí. Y en Metro Stars también. En las dos estuvo. En las Estuvo, dos pero costas. primero ganó el campeonato de Estados Unidos con el Galaxy. Y de Oye, a ahí, propósito, Octavio Zambrano dirigió a los dos equipos. sí, ¿Cuántos equipos dirigió Octavio Zambrano? los dos. Los dos, ya. Los dos. Y de ahí hablando ahí viene el Bam Bam Hurtado que se fue al Celaya en el Sí. año 95, a finales del Sí. 95 Hubo toda una el final con Aguinaga, me acuerdo. Celaya de Caxa hubo Celaya final. y Necaxa. Ese Celaya tenía a Butragueño, tenía Sí. a Hugo Gol, a Creo que Bam estaba Bam Mitchell también. y Mitchell, Michel, creo que. el Sí. otro español, y habían hecho un gran equipo, pero el Necaxa estaba con el ratón Zárate, Aguinaga, estaba Basay. Basay, el chileno Nico Bazán. Basay, era un señor Sí. delantero, Un cohete. Nacho sí, Ambriz. Nacho Ambriz, y ya estaba el grande del Morcillo, del Morcillo. Hermosillo. Carlos Hermosillo, sí, sí. Estaba Carlos Morcillo, o sea, ese Necaxa enamoró al ecuatoriano y al mundo, porque tenían juego rápido, ¿Dónde gustoso, estaba García Aspe? En el Necaxa, ¿no? en el Necaxa, Necaxa, claro. pero se Sí. había ido, estuvo un tiempito que no duró mucho en River Plate, En River estuvo. Sí. o sea, Buen no zurdo. estuvo, buen Buen zurdo, zurdo. ya. Y de ahí el futbolista ecuatoriano quería llegar a México. ¿Por qué? Una razón. Una porque era que Aguinaga era el que ya había llegado, había conquistado el reino azteca, ya había llegado con fuerza. Y justamente ese año que llega Aguinaga, el Necaxa comienza a dar giro, y el ecuatoriano se enamoró del Necaxa. ¿De quién lo entrenaba? Un gran profesor, el mexicano, el señor Lapuente. Manuel, creo que es el nombre. Manuel Lapuente entrena y era un fútbol Murió hace rápido. poco, me acuerdo. Era, disculpe, ¿cómo? Murió Murió hace 2 años, creo. hace 2 añitos. Y era fútbol que era como ver un equipo sudamericano. Sí, era buen equipo Necaxa. Un equipo llegó a ganar la CONCACAF, llegó tercer lugar y es el equipo que vence al Real Madrid. Sí. En Y Río de Janeiro. Río de Río de Janeiro. Janeiro, el primer campeonato de clubes. Tuve Sí. Merconorte también. Sí, jugó Merconorte, pero ya estaba más, ya un poco ya descendido ya. Pero en el momento que ese Necaxa, mucho ecuatoriano, el periodismo hablaba mucho del Necaxa, el equipo rayado. Ya después Iván Hurtado salió su campeón del fútbol mexicano en el 96 a finales de ese año, que perdió con el Necaxa. De ahí, ¿cuánto tiempo pasó para que un jugador vaya a la Europa? Hasta que llegó Quinito Méndez. Ulises. En el Sí, Hibernian de Ulises Suiza. llegó primero. Ulises Ah, primero, pero ahí vino ya Quinito, pero Y suave. esporádico Iván Hurtado que se fue al Murcia. Sí, al mucho. Murcia, pero No ya fue pasó mucho.
No, no fue mucho, ya Iván Hurtado ya fue ya casi quemando sus últimos tiempos de futbolista. Sí. Y Sí, ya además yendo a un equipo no muy importante. Por ejemplo, Orge de Europa solo pisó Portugal, Unión de Madeira, Pero que no es uno de los grandes. recuerde, don Pato, que ese Murcia le ganó al poderoso galáctico el Real Madrid también, que lo dejó sin Liga Española. Sí. claro, ese Iván Hurtado lo marcó a, ¿cómo es que se llamaba? Al, ¿A Figo, quién? Figo, A Figo lo borró del mapa y lo dejó, pero Ronaldo. hasta ese Figo le estaba buscando, hasta la cédula le estaba buscando al Bambán esa noche, ese día. De ahí, ¿cuánto tiempo, Patricio, pasaron para que el jugador ecuatoriano se diera cuenta de que se podía? Pero viene este trabajo, esto es gracia y nuevamente hay que repetir. El profesor Dusan Draskovic es el que inyecta al ecuatoriano, al futbolista, le dice, puedes, puedes. ¿Y en qué manera lo Sí, inyecta? En el hablar, primeramente en el hablar. Le quitó primeramente las trasnochadas que hacía el murciélago Klinger, las ya. borracheras, el andar para arriba, para abajo con las niñas Lo castigó a Orge en plena Copa América por llegar tarde por llegar tarde, no lo llevó, y nunca más lo llamó. nunca más lo llevó por esas Y era un buen jugador. y Pero era muy bueno, lamentablemente en esos tiempos le ganaba, ¿cómo se llama eso? La falta de disciplina. la falta de disciplina. Mira, tú acabas de decir Dusan Draskovic, pero siempre hay que decir qué origina esa llegada de los maestros, porque llegaron después de Dusan llegó Maturana, Claro, Pacho. y eso tiene un origen, la inteligencia para ver el presente y el futuro de los directivos, que fueron Carlos Cuello, Carlos Rollero, que en su momento fueron creando un ambiente mejor para la selección. Nuestra selección, dejémonos de cosas, era un equipo perdedor, era un sí, equipo que no tenía ánimo. Yo lo escuché, no me acuerdo a qué jugador brillante de Nacional de los 70, no sé si fue Vinicio, el Camión Correa, Villafuerte, Pajimillo, pero a alguno de ellos le escuché decir esta frase dura, decir esto, o sea, a calzón quitado, como usaron la guillotina en ese momento ellos. Dijeron, el que haya dicho, yo lo escuché en radio, no me acuerdo quién era, pero dijo esto, a nosotros los jugadores ecuatorianos no nos conviene la selección, porque en un mes, porque acuérdense que las eliminatorias en un mes, 4 partidos en un mes, si hemos tenido una carrera excelente durante 7, 8 años, en ese mes se acaba la carrera y ya no queremos ni ir a la selección, decían. O sea, no les llamaba la atención, no les daba incentivo, como es ahora. Llamar a la selección es ya casi acomodar que tienes un contrato en Europa, que te llama alguien. En ese tiempo no. Hay que decir también a las nuevas generaciones que en ese tiempo casi no se compraban jugadores, los mercados eran más estrechos, los mercados eran de 2 extranjeros en España, 0 en Italia, los ingleses no querían en ningún latino, los alemanes peor, los franceses sí, y ¿quiénes iban a esos medios europeos? Si no eran argentinos, eran uruguayos. Y quizás Don Pato, brasileños tampoco vendían mucho, eran los argentinos. Tú veías argentinos en España, en Inglaterra, fue Ardiles, me acuerdo. En Francia, vean algunos. Entre ellos fue Carlos Bianchi, delantero del Stade de Reims y del Paris Saint-Germain, por ejemplo. Goleador. Portugal también. Me acuerdo que Héctor Yazalde quedó goleador de Europa, como con 50 goles, me acuerdo. Chirola Yazalde, o sea, pero los nuestros no tenían cabida. Primero que era estrechito y segundo que si es que podíamos vendíamos a alguien a México y ahí nomás, don o Pato, sea, era más no nos difícil olvidamos, que ahora.
Y también nos olvidamos el INE Cabies. Una pregunta, don Pato, así Sí, cortito. ¿Qué Javier, pasó con Javier fue en unos equipos. Claro, pero ¿qué pasó con Energio Díaz? Fue en la época de Maturana, pero se perdió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos Me puede acuerdo que se fue a comentar? Corea. Algo así, pero ¿qué pasó? O sea, él iba a ser el delantero de la selección supuestamente en las eliminatorias, pero después lo borraron. Sí, ¿verdad? Con Maturana, ¿no? Creo que Maturana, le ganó la carrera a Eduardo Hurtado, me parece. Le ganó la carrera, porque él apareció, ¿te acuerdas? En la Copa América del 95 en Uruguay. Hizo un gol, me acuerdo, a Perú. También desapareció. Pepe Mora era uno de los jugadores jóvenes de esa selección, me acuerdo. Y Pero desaparecieron. no duraron mucho. Yo sí creo que la potencia de Eduardo Hurtado lo fue dejando a un lado, o sea, ya le quitó espacio, porque no jugaba en dos delanteros, jugaba uno y acompañaba. Me acuerdo que si esa es de Maturana, antes, por ejemplo, en la Copa América de Chile, yo lo vi a Ecuador jugando con Avilés solito arriba, como delantero, a Raúl Avilés de delantero único. Y Manolo Uquillas estaba en la delegación, creo que ni jugó Uquillas. O sea, de acuerdo, cuando jugaba Eduardo Hurtado, era muy difícil coger Díaz. Era muy difícil que los pongan a los dos. Entonces tú lo veías a Guinaga acompañando. No sé. Ah, también en esas épocas, ¿cuándo es que apareció Hermes Benítez de los 80? más También acá. Hermes Benítez no tuvo mucho espacio. Recuerda que se jugaba 4 partidos y no había muchos amistosos. La selección no es como ahora. Hay gente que compara, a mí me parece un poco injusto. La verdad que este es un tema delicado. Es un poco injusto decir que los de antes no valían, pero si no tenían oportunidades, era otra clase de fútbol. Solo se jugaban los oficiales y las Copas América nos tocaba con Argentina, con Uruguay. Normalmente entrábamos a marchar. Era difícil. Goleadas tras goleadas. Claro, ahora en eliminatorios de Copas América, si no encontramos los patos, ahora hay más patos que antes, porque en esos tiempos, alguna vez, Raúl Avilés, que es panelista, alguna vez dijo, si supiera la gente con quién nos tocaba jugar. Ahora es fácil Perú, por ejemplo, pero antes era Perú más duro, Claro, durísimo. Chile se ha caído feo, Chile era nuestra bestia negra, nos ganaba aquí y allá. así es. Ahora esos países, ahora eso, cuando Ecuador se enfrenta a Perú y a Chile, hasta está pensando en 4 puntos por lo menos. Antes había Claro. que ver si ganabas uno. Ya eso es una ventaja. Tú ibas a Santiago a caer goleado. Ibas a Lima a caer goleado. Ahora vas a Lima, a Santiago, hasta piensas en ganar ahora. Hasta piensas en ganar. Y ya Y lo he aquí en hecho. casa, es victoria segura. Venezuela, algo se nos reveló, pero no deja de ser un equipo al que Ecuador lo puede vencer. Bolivia de igual manera. Argentina, Brasil y Uruguay, que eran imposibles ganarle, ahora se les gana seguido. Es otra historia. Yo, por ejemplo, de las veces que he ido a Montevideo, yo lo he visto empatar 2 veces a Ecuador. Antes era imposible ir a Montevideo a sacar un punto. O sea, las cosas cambiaron, las potencias se bajaron. Yo creo que, mira, que es campeón del mundo Argentina, no lo veo como potencia. Y Brasil peor. Brasil está en problemas. Ya no es candidato como antes. Ahora están hablando de Francia, están hablando de España, están hablando de otros equipos, hasta de Inglaterra, pero nadie está hablando de Brasil, Oiga, porque ya han perdido. y otra cosa que por ahí unos compañeros me preguntan, Guille, ¿tú qué piensas de este mundial? ¿Quién será sorpresa o qué? Le digo, mira, ellos son de Perú y yo le digo, vea, no es porque sea ecuatoriano, porque te voy a decir algo. Cuidado con Ecuador, sea el que del brinco más allá. Cuidado, lleguemos no a cuarto, a una semi. Y se me echaron a reír. Ya. Le digo, te puedes reír,
pero esta selección está cogiendo en serio muchas cosas. ¿Por qué? Esta selección de Ecuador ya tiene 5 años juntos, ¿no? Ellos, ¿no es cierto? Cada 10 Sí, años, por lo menos máximo, una selección va cambiando de jugadores. sí. Tenemos un grupito que se ha mantenido Un grupito. Y el que y viene, bastantes son jóvenes, ¿ah? y La el mayoría que, son y jóvenes. el que viene más atrás, mucho más fuerte, mucho más fuerte. Lo que yo quería decir, lo de Dusan Draskovic, ¿qué es lo que le cambió a Dusan Draskovic? La forma de hablar, de vestir. Castigó a muchos jugadores que eran la manzanita podrida de tanto, alzaban el codo, nada más. De ahí o sea, no se clasificó. Hizo una buena Copa América en 93, se hizo buena Copa América. Claro, se llegó a Pero, semifinal. pero, dice la gente, pero ¿por qué es el mejor? Porque es el hombre que estudió el fútbol ecuatoriano y le dio una pauta. El que era zurdo lo hizo derecho, el que era derecho lo hizo zurdo. Le cambió, lo modificó, y ahora el jugador ecuatoriano puede definir en cualquier línea. Todas las selecciones, si vemos, selecciones de mujeres, selecciones de hombres de la sub-17, toda esa cantera va creciendo y la mentalidad del ecuatoriano es cada día mejor. Nadie quita que un día Ecuador llegue de sorpresa como una Croacia en tercer lugar del mundo. Así como la hizo en Polonia, fue contra Italia que se le ganó el tercer lugar de la sub-20. Ya. Lo único que le hace falta a Ecuador es mirar más allá de no solamente competir en Copa América. El año pasado, la vez pasada de la Copa América, Argentina tuvo miedo y ellos lo dijeron, el rival más duro que tenemos en Copa América y en las eliminatorias se llama Ecuador. Claro, y en Houston se jugó bien, se debió ganar. Y se O jugó sea, re bien. Y se lo llevó a los penales Creo, buenos. creo que es uno de los mejores partidos de Moisés Caicedo en la selección. ¿Y sabes quién jugó bien ese día? Sarmiento. Sí. El que no jugó bien fue Kendry Páez, que lo sacaron. Y Kendry Páez venía bien, pero ese partido como que no entró en su onda. Pero fue magnífico el partido de Alan Franco, que lo pusieron ahí de 5, y Moisés Caicedo fue más arriba. Y Ener jugó bien, a propósito. Se comió un otra pregunta penal para ese día. Se comió un Guillermo, penal ese día. otra preguntita. Oiga, ¿qué pasó disculpe que soy demasiado preguntón con usted. ¿Qué No, pasó está en esa bien. selección? Sí, ¿qué pasó con esa selección del Bolillo Gómez, donde estaba conformado por Tanque Hurtado? ¿Por qué se fue menorando jugadores? O sea, que también hay que reconocer al Bolillo Gómez que nos llevó a nuestro primer mundial también, ¿no? Y que Claro, fuimos a... él recogió un trabajo de Drasko y Maturana y además tenía un buen equipo. Pero Sí. creo que el problema con él, y por eso se tuvo que ir, es que no se animó a empezar a meter a los jóvenes. Uh-huh. Y recuerdo muy bien que él sí metió un joven. Y personalmente me arrepiento de Walter. haber dicho esto. No le tenía fe a Edison Méndez. Yo no le tenía fe. Me parecía que debía mantener a ciertos jugadores que todavía tenía, pero él se animó con Méndez. Pero cuando tenía que decirle a Guinaga adiós, a Iván Hurtado, a muchos elementos, No lo hizo. él no se animó y perdió por goleada en Chiclayo, en Perú, 6-1 Con contra Argentina. Argentina. Y él mismo dijo, ese es un resultado sacatécnico. Como él, poco después ya se fue y entró Luis Suárez, que había estado bien con Aucas, recuerdo, estaba dirigiendo al Aucas, él sí se animó. Y él empezó a poner, y ese día sí estuve de acuerdo con don Luis Suárez, porque aquel partido con Paraguay lo hizo debutar Antonio Valencia. Y yo dije, ese es el arma mortal que va a tener Ecuador. Le metió 2 goles a Paraguay ese día, en Dos el golazos. debut. Sí, en el debut.
sea, ella empezó a animarse con otra gente y le salió bien a Luis Suárez. Le salió bien el recambio. Que siempre hay que pensar, sí, hay que pensar que los equipos necesitan ciertos recambios. Para eso es selección. No pueden ser eternos. Cuando se envejezcan, por ejemplo, Moisés Caicedo, Hincapié, Pacho, habrá que poner a los siguientes y no dejar que encanezcan, ¿no? Que se hagan viejos en la selección, no. Hay que ir buscando los nuevos. Por ejemplo, y aquí voy a estar un poco de desacuerdo con Guillermo. Lo único que a mí no me anima a decir que somos potencia es que no tenemos gol. No tenemos gol. Ender Valencia es un tipo veterano que si hubiéramos tenido otro, hace rato que él ya no jugara, pero como no aparece nadie, tiene que seguir Ender Valencia. No sé hasta cuándo, hasta que ya él diga basta. Y a pesar de todo, Ender Valencia es un hombre valiente. Yo no digo que es el mejor delantero que hemos tenido, pero sí que ha sido de un corazón grandote y el puesto, él lo ha dignificado. Y si saben quién lo hizo delantero 9, el señor Rueda, el Reinaldo colombiano, Reinaldo Rueda. No, Él fue que se animó. Y sí sabe que tengo una experiencia muy bonita. Estábamos en el Atahualpa, en la cabina, y ¿sabes quién nos llamó venía de Salinas a Guayaquil en la carretera, y habló al estilo de él, como media hora, Dusan Draskovic, a explicar, para su manera de ver, por qué Ender Valencia tenía que ser el 9. Recuerden que había muerto el Chucho poco tiempo atrás. Sí. Y ese día, Ender jugaba de alero, en Emelec y en la selección. Ese día Reinaldo Rueda, que hay que darle al César lo que es el César, porque recuerden que él lo inventó de marcador a Juan Carlos Paredes, a la hormiga, que era un puntero, y lo mandó atrás, me acuerdo, porque no tenía marcador. Y se acuerdan que él se encontró con un defensa llamado Frickson Erazo, porque detrás de Iván Hurtado y la sombra no encontraba defensa el Ecuador. Desfilaron Morante, Checa, la vecinita Mina, un montón de gente pasó y no cuajaban. Tuvimos que ir a una Copa América con el Beto Araujo nacionalizado y con Frickson debutante, que había estado en Nacional. Entonces, ese tiempo, que es año 2012, 13, por ahí, desde allí, Ender Valencia es el centro delantero de Ecuador y no lo ha sacado nadie. Y ya está viejo, pero es un buen atleta, y él se mantiene a pesar de las lesiones, los dolores, los golpes, porque sí que le pegan. Recuerda que Ender Valencia juega con defensas que son más altos que él, que pesan más que él, pero igual él se mantiene. Por eso es que ante la vista de todos nosotros, cuando juegan los Campana, ¿cómo se llama? Jeremy Arévalo, no tienen esa misma, ¿cómo se llama esto? Ese mismo ritmo que le pone a ser atacante en el Valencia. Y quisiéramos que haya otro. Yo esperaba en Jordi Caicedo, pero Jordi Caicedo no mete goles, desgraciadamente. Pero Jordi Caicedo sí es el jugador con la empaquetadura muscular como para jugar. Nos ha demostrado Campana que no lo es. Nos ha demostrado. Él es un jugador que necesita que le sirva. El Ecuador juega mucho al pelotazo. Mucho al pelotazo. Y ahí ahí se necesita un Superman. Se necesita alguien que corre y corre y no se canse. Y es difícil encontrar. ¿Sabe qué? Hay una cosa que en el fútbol ecuatoriano, lo voy a volver a decir. No están trabajando con arqueros nacionalizados y con delanteros. Va a Ecuador al rumbo eso de él solito de meterse el cuchillo porque no están trabajando con delantero. Una defensa, ¿cuánto tiempo puede jugar así sin delantero? No puede toda la vida.
No casi hay, no va la pelota al frente, se pierde rápido. Y hay una cosa, hablando de delantero, ni siquiera Independiente nos saca delantero. no saca, solamente saca Porque de atrás. En la lógica de los 16, vaya a preguntar cuántos tienen 9 nacionales. O sea, que juegue siempre. Barcelona y Melec no lo tienen. No tienen. Para hablar de los equipos guayaquileños. Liga tampoco. Y lo tuvieron, hace tiempo. Independiente tiene a Yorcaís Riasco, pero está Cocolizo González ahí. Y hay un muchacho Pío Vázquez que a veces juega. O sea, se ven que ese es el que han creado, pero no juega como debe jugar. Cuando existía Nacional, porque ahora está en la B, yo siempre dije que el Nacional era como una especie de oasis. Ustedes jugaron al Vale, a tocar a la madrina y todo, la madrina que era, llegaron a jugar eso, ya. La madrina de los centros delanteros ecuatorianos siempre fue Nacional, porque ahí de angas o de mangas tiene que jugar, porque no hay extranjeros allí. Pero en cualquier equipo contrata a un extranjero y el extranjero juega. Por ejemplo, el último gran delantero ecuatoriano que tuvo el Macará fue Estrada. Ahí se hizo famoso. Estrada, Michael Estrada. Pero, por ejemplo, pueden tener cualquier muchacho ahí en el Macará de Ambato, pero está ahora Pose, por ejemplo, y Pose es dueño del puesto. Y detrás de él hay un tal Ferro, o sea, no hay ni siquiera suplente ecuatoriano. Eso es Macará. El técnico tiene un muchacho Montes, creo que es colombiano, no recuerdo, Montes. Y detrás tienen otro extranjero. La Liga de Quito tiene a Daverson, tiene a Medina. Y no tiene Nacional, creo. No. De 9. Ahora yo digo, no, Pato, una pregunta. La Católica tiene a Fajardo y al Tigre Palacio que a veces van. O sea, para hablar de por dónde el 9 ecuatoriano puede ensayar para entrar a una selección. Casi no hay ensayo. Es difícil. Habría que buscarlo en la B. Pato, una pregunta. ¿Y qué le parece a Daniel Valencia, el 9 del América de Cali? Me parece bueno, tuvo su año, pero nadie le paró bola. Se fue a la América, ya juega menos, creo, o mete menos goles, porque acá reventó, quedó goleador. Me estoy acordando de Mero, de Guayaquil City, que ya tiene algunos años. Él es uno de los 9 que más juegan, ecuatorianos, ¿no? Yo sí quisiera tener una primera división donde de los 16, por ejemplo, 10 equipos tengan un 9 y el mejor que vaya a la selección, pero son contaditos, pues, ¿no? Tú dijiste el del Manta el año pasado, ya no está aquí. Mero está jugando. ¿Cuántos más juegan? 9 nacionales, como para decir, este puede ser el 9 de la selección, no sé, después del Mundial. Son pocos. Son muy pocos realmente. Esta resurrección de Yorcaí Riasco se debió a que Nacional, que estaba liquidado económicamente, todo, le dio puesto y metió goles. O sea, eso porque jugó Yorcaí en Nacional. ¿Se acuerdan cuando estaba en Barcelona que jugaba ratitos? Solo metió un gol. Y también el 9 sin jugar no puede hacer goles, no puede hacer goles desde la banca, tiene que jugar. Mire que, por ejemplo, Daverson no hace goles y no se puede quejar porque lo ponen. Y Medina tampoco se puede quejar en Liga de Quito, que son parte de la crisis que tiene algunos problemas. Bueno, fuera que tuviera un problema, Liga no hace goles, no defiende bien, no crea nada, no tiene cerebro, no tiene jugadores que hagan daño. Es un momento difícil de Liga a propósito, en este ambiente. Y en Emelec tampoco hay delantero ni Barcelona, no hay. Pato, Guillermo. Sí, una acotación. Lo que pasa es que yo le digo, y vuelvo y repito, don Pato, discúlpenos. Yo digo que se debe menorar el número de extranjeros y volver de nuevo a incorporar los juveniles, lo que hizo Luchito Chiriboga en su tiempo, que un juvenil por lo menos debutaba, pues, ¿no? Y a ver qué pasa, pues, ¿no? Sí, porque mira que ya cada vez más equipos ponen juveniles. Estaba viendo el día el partido Orense que ganó 2-0. Y ellos sí tienen en su alineación bastantes jugadores que han producido. Hoy día, por ejemplo, jugó
Steven Quiñones, que es canterano, todos los 3 Quiñones de la defensa de Orense son de allí. Está Vázquez, está Viñán, Solano jugó contra ellos el día a propósito. Está este muchacho que está apareciendo, es un delantero pequeñito, Zambrano, al que le dicen Cavani, pero es un jugador vivísimo y es joven. Como juega Herrera en medio, él juega a un costado, o sea, pero ya Orense se ha dado cuenta que, como tiene muy buenas juveniles, de que hay que ir insertando. El arquero es de ellos, el arquero Silva es de ellos, o sea, es uno de los pocos equipos de la costa que basa mucho de su equipo titular en gente que ha producido. Ya está volviendo Pluas, por ejemplo, que fue titular hasta antes. La lesión le duró más de 1 año y medio, creo, a Pluas. Sin duda, el que tiene récord de sacar a juveniles de Independiente. Algo también ha hecho Liga. Aucas también tiene un buen número. Macará por ahí tiene un par también que ha metido. Y el Barcelona, ahora que veo que falló el otro día Yandri Gómez, ya no lo quiere poner el técnico. O sea, yo sé que no está bien Yandri Gómez, pero por lo menos lo tengo en el banco como posibilidad, ¿no? De Emelec está Fragoso. Fragoso es el hombre de moda. Y bueno, ¿no? Era un juvenil antes. No es juvenil Emelec, pero un juvenil la máquina, que ahora creo que va a jugar de volante el domingo. El Día de la Madre va a ser su vuelta a la media porque ya no lo van a poder de defensa. Ante la falta de Griffith del panameño, que está suspendido. Claro. Esto de los equipos del astillero cada día es como un incertidumbre. Uno está mirando hacia abajo la paila y el otro cree que está subiendo, pero no sabe que en cualquier momento también se desploma. O al menos no sube lo que quisiera. Y quisieran verlos allá arriba, pero está bien difícil. El problema del fútbol ecuatoriano es que es muchos jugadores extranjeros y esos, ¿cómo que se llaman estos que llevan a los jugadores? Muchos managers que dicen en inglés. Sí, representante le llaman. Estos representantes que hay en el fútbol ecuatoriano cada día y cada momento meten a un hueso más pelado que la chequera en blanco y que rebota. Están cada momento, es como en el caso de Melé, Chelo Vargas. Ese es un problema que ha venido y está arrastrando cada momento y cada rato. Y que quieren sacar al presidente, que haya nuevas elecciones, que Chelo Vargas. Pero en el lado hoy día hablé con unos socios de Melec y me dijeron del tema que no era necesario la intervención de Novoa, de Cristian Novoa sobre cómo ha salido de Melec, que no le han hecho caso, que esto de aquí, que ellos están por mí, y lo invitó a renunciar al presidente Jiménez. Mejor se hubiera ahorrado, se hubiera ido nada más sin estarle echando lodo al club, ¿no? Es lo que dicen algunos socios. Sí, claro, o sea, espérate, Peter, lo que quiero decir es que el señor Novoa y con los problemas que hay en el Melé es mejor, dejen que las aguas sigan corriendo hasta donde se puede. Lo de Chelo Vargas y en el otro lado de la orilla, que es Barcelona, el señor Chamorro, son otros peores que lagartos que andan viendo. Que se asume, ¿dónde está el lagartito? ¿Dónde está El lagartito está por acá. Juancho. Ni respira, lagarto. ¿A dónde? Esos tanques, eso ya comieron, no van a vomitar jamás. Entienda, pueblo ecuatoriano, eso de ahí tragaron y en cualquier momento se van y desaparecen. Si no fuera por intervención
de este interveniente que tuvo MLE hace pocos meses atrás. MLE hace rato, con Lagarto y todo se iban. Con Lagarto y todo. Y por ahí para Barranquilla. Barcelona también, pero como decía Piquito, derechito te vas, pero derechito. De una la paila, de una. Algo quiere decir Peter. Yo le digo una cosa a Guillermo y a Don Pato, es que lo que pasa es que yo digo la verdad, o sea, a Cristian Novoa lo utilizaron. Y yo creo que en este mundo no hay amigos, digo yo, porque el gran amigo Charlo Vargas hace a Cristian, ¿no? Terrible, ¿no? O sea, lo que yo escuché de Cristian Novoa, porque yo sí lo escuché en una radio local, ¿no? Hablar de este tema, ¿no? Y fue complicado para él ver que, para él dice que hubo traición, supuestamente. Es lo que yo entendí. No, yo lo que voy a decir es, usted cuando va a hacer negocio, usted no meta a nadie de la familia, usted no meta a nadie que dice ser su amigo, nadie, porque ese que tú metes es el primer traicionero. Ese va a ser traga y chao. Novoa, a ver, Novoa, a mi parecer, Novoa es como esos niños malcriados que él quiere ser presidente de MLE. Él quiere ser presidente de MLE. Ahora, él sabe cómo es Chelo Vargas. Chelo Vargas no es ningún tonto. Literalmente la gente lo tiene así. Es un empresario, cualquier cosa. Ya por ahí están sacando que en MLE está que arde, candela y que llama y todo esto. No. El problema del fútbol guayaquileño es de que hay mucho, peor que lagartitos, tan que muerden. Como esos perros. ¡Ay, perrito! Y cuando sabe que el perro te lleva la mano por encima, te la lleva, arrastrado. Hay mucho problema, hay mucho problema. ¿Quién? ¿Quién son los problemas? Algunos que son amarillistas. Eso que les gustan es boquillar. Esos que quieren hacerlo meter de presidente en el club, lo quieren meter el salvador de los 20 millones. Emeleque. No dieron respuesta ni bola. Es el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema del gallo pelón que nunca se acaba. Nunca. El mismo tema. Ya cambien la vuelta, la página, a ver qué es lo que... Busquen otro dirigente. Otro dirigente. O sea, y lo que dijo Jiménez, le deseo suerte, que le vaya bien, pero Emelí Barcelona, ni aunque traigan la Pachamama y que la limpia, no lo salvan ni la paila que decía Paquito. ¿Sabes qué? Hay un problema de fondo, ¿no? Los dos equipos endeudados. Se supone que esas personas que vengan a hacer una sociedad anónima tienen que pagar toda la deuda y después cobrar lo que van a pagar. En cuánto tiempo, con tanto interés. Habría que ver si es negocio eso. Pero eso sí, con este sistema de ahora tampoco hay solución. Los clubes tampoco van a tomar, como decía Alfaro Moreno, el campeonato financiero, es decir, gastar menos y aguantar. Es lamentable siempre pensar esto en Guayaquil, de que necesariamente tienes que gastar a pesar que estás endeudado para ver si ganas un campeonato y si no lo ganas, sigue siendo pérdida. Si yo pienso que cuando ganas un campeonato igual juegas a pérdida, ¿qué será cuando no ganas? ¿Se acuerdan el año 2008, el año de los millones despilfarrados por Barcelona? De Barcelona, sí. Claro. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que no tuvo ni siquiera el consuelo de haber llegado a Libertadores. Y al año siguiente lo trajeron, no sé si era barato Benito Floro, pero le pusieron al equipo
los chavales, porque se llenó de muchachos juveniles. Me acuerdo que estaban los dos Angulos. Ah, sí. Estaba Vinicio y Robinho. Así le puso Floro, me acuerdo. Y con ese equipo casi se va al descenso. O sea, de un año que le sobraban los jugadores, al año siguiente ya estaba corto de jugadores y perdió el descenso. Y el que lo salvó fue Perlaza con 2 goles, ¿no? Uno en Ambato y otro en Guayaquil. O sea, Claro, eso lo dice la salvó. historia. Pero si se dan cuenta lo que fue el despilfarro, y me parece, no tengo los números, no soy contador, me parece que ahí se empezó a ahondar la deuda, que ahora se confiesan que es de 55 millones. La No sé si deuda habrá sigue. subido, La bajado. deuda, Es Patricio, una deuda. Con deuda no se puede vivir. Y eso que Barcelona produce. Imagínense si no produjera. Imagínense que llega una crisis en el país. ¿Sabes qué? No hay publicidad para ti. No hay plata para ti. Que puede llegar a pasar. Entonces, es bancarrota. hablando ya Y del tema, hablando del tema de cómo es del campeonato ecuatoriano, y lo hemos dicho y lo he dicho nuevamente, y el señor Patricio Cornejo ha visto más campeonatos que mi persona y que Peter. ¿Cuántos campeonatos han habido en el fútbol ecuatoriano? Si solamente en los años 80 se jugaba de la misma manera, todos contra todos. A mitad de año bajaba uno y subía uno. sí. Y habían esos que a la gente le gustaba, el octogonal. Pero en el octogonal había puntos de bonificación y la gente le gustaba. Pero había el cuadrangular o el sextogonal del no descenso también. Después volvieron a cambiar y reformar el campeonato. De octogonal hicieron los impares con los pares, pares de un lado, los impares de un lado. Y ahí los clásicos los mezclaban para rellenar. Jornada de Para clásico. rellenar. Me acuerdo que el presidente europeo decía, a mí me ponen con el Cuenca, ni cerca estamos. Y era así. O sea, ¿y cuántos partidos habían de clásicos la astillera en los 80? Había Sí. uno cada 15 días. Uno cada 15 El de días más era. partidos del 90. Pero en el 90 se jugaron como 14 clásicos. Así es, 14. 14 clásicos. Y en los 80 era como decir mucho, 4 o 6 partidos. Y eso que Melé estaba peleaba el quererse meter ahí. Y Hasta ahora solo son 2. solamente 2 partidos. Solo a la Liga Pro se le pudo haber A la ocurrido Liga eso. Pro. Ahora, Nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Tienen que generar ingresos. Ahora, dijeron el otro día, ya para ya mismo terminar, de la Copa Ecuador. ¿Quién de los dos dirigentes dijo? Si fue Miguel Ángel Lor o Ega, dijo, la Copa Ecuador está entrando y está cogiendo fuerza. Sí, está bien para equipos que necesitan producir un poco económicamente, aunque se queden en la primera vuelta, en la primicia, pero hay algo. La Copa Ecuador solamente es un complemento. El campeonato del fútbol ecuatoriano, que ahora se hace llamar Liga Pro, ese es el principal, una por torneos internacionales. Y la Copa Ecuador solamente es un complemento que es un cupo a la Libertadores, de la primicia de la Libertadores. De ahí no hay un premio jugoso en la Copa Ecuador. Está bien y está bonita de la manera como lo están haciendo, pero ¿va a reemplazar a la Copa a Liga Pro? No, No. nunca. En ningún lado, a propósito, en ningún lado. Siempre es un torneo menor. Es un torneo menor. A Pero ver, como tú dices, sí debe tener un incentivo, un claro, premio jugoso y todo eso. Por ejemplo, ¿cuánto? da un premio, da puesto a Copa Libertadores, es un buen premio. Es un buen premio. ¿Cuánto le dan por Que se participar? acuerdan que el año pasado se hablaba ante Melec estar muy lejos
decían que la última oportunidad para estar en Copa Libertadores era ganar la Copa Ecuador, pero tampoco se pudo dar. O llegar a la final. Sí, claro. El caso es perderla y que el campeón ya tenga puesto el Libertadores, que Claro, fue el caso. Fue el fue caso Católica. de Católica y Liga. Claro. Y, Ahora, vayamos del campeonato ecuatoriano que o sea, si Católica hubiera perdido esa final, igual iba a Copa Libertadores, iba porque a ya la Liga Copa estaba Libertadores. encaramado en Ecuador 2. Claro, es algo que se llama, un momentito, oye, estoy grabando. Es algo que se llama incentivo. Eso es incentivo nada más. Como Exacto. por decir, la Liga de Puerto Viejo, se incentivan, quieren jugar Copa Ecuador, llegar a ganar o estar en un torneo internacional. Eso es incentivo. Pero ¿cuánto le dan al comienzo? Son como $10,000 dan, ¿no? 10, 20, Ya, 30, 40 y lo son unos máximo es premios como como para los chicles. para los chicles y el agua, para el lagartito, para que no se me ahogue. Eso sí. Pero de ahí muchos dicen, es un campeonato nacional, Patricio, que a Liga ya lo cuentan ya. 10 campeonatos Liga Pro, más la Copa Ecuador, la Supercopa, son como 16 torneos, copas que tiene Liga, contándole Supercopa Ecuador, y la Liga Ecuador. ¿Usted lo ve así? Es un torneo que a mí me gusta el torneo, pero hay equipos que no le paran bolas también. Por ejemplo, Barcelona se ha especializado en salir todos estos años de la primera ronda. ¿Y con quién? Pues aplauso, como decía Marquito, aplauso. Claro, ¿Quién se te ha ido con manda? Independiente Junior, con Cuenca Junior, con el Quito Exactamente. también se ha ido. El Deportivo Quito quedó ya eliminado. Sí, cierto. Quedó El eliminado. Santa Rita casi también lo elimina una vez. Para mí, por ejemplo, yo siempre tenía el recuerdo de la Copa Ecuador, la primera temporada que fue final entre Delfín y Liga. Claro, En las semifinales marcharon los dos clubes latilleros. claro. A Barcelona lo goleó 3-0 el Delfín y a Liga le ganó un penalti porque empataron 2-2, ¿no? 2-0 en Quito y 2-0 en Guayaquil. Pero Exactamente. fue una tarde-noche fabulosa. O sea, eso yo Claro. quisiera que se viva más, que se viva más. Pero después esta gente se inventó una cosa ridícula, un cuadrangular, recuerdo. Y Ah, no esa era llegaron, la Supercopa. no, Copa Ecuador. La segunda fue con cuadrangular, Ah, que no sí, sí, llegaron sí. ni Barcelona, Emelec y Liga. Llegaron Muchurruna, 9 de octubre, Independiente y el otro no me acuerdo. No me acuerdo la verdad del otro equipo. No sé si fue Macará, pero Independiente se la llevó facilita, me acuerdo. Y Caminó. no hubo las taquillas que esperaban, que haya clásico del astillero, que haya partido Barcelona-Liga, Emelec-Liga. No, no pasó eso. O sea, se les dañó por haber inventado algo. Por eso les digo, la primera edición a mí me gustó. Me pareció fenomenal, pero de ahí no se ha podido repetir lo mismo. Ya. Ya, ¿y qué más que hay en el campeonato ecuatoriano? ¿Con quién juega aparte de Barcelona e Independiente, que es el partido atractivo? MLE juega contra, a ver, Peter. Con Libertad debuta nuevo técnico Juan Pablo Buch, que viene ya, Pechón León acaba de salir. Bueno, yo le tengo miedo a Juan Pablo Buch, le cuento, porque ya pasó con Aucas el año pasado y nos ganó aquí en Guayaquil. Cada vez que le toca con MLE nos gana Juan Pablo Buch. Y Liga y los demás, bueno, los partidos, Patricio, ¿cómo va? Liga de Quito, Macará. Liga de Quito, después de su derrota, tiene que ver cómo consigue un triunfo también en esta ocasión.
Y lo vemos al Este, equipo del Bombillo me levantar. toca con Muchurruna Liga en Ambato. Uso. Es el ponchito. Y a Emelé lo vemos que levanta cabeza. Está obligado. Yo Tiene que, creo que tiene que, Libertad es un rival Duro. cómodo para mí. O sea, no va a enfrentar a IDB, no va a enfrentar a Católica, al Cuenca, va a enfrentar a Libertad. Ya, si no le gana Libertad, ¿a quién le gana? Exactamente, así es. Y la Champions, ese plato del Está año, bueno. del año. Budapest. Y con una cosa rara, estábamos acostumbrados que el horario era horario más o menos ecuatoriano, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Va a ser a las 11 de la mañana. O sea, 11. va a ser de tarde allá, no de noche, en Budapest. Alguna razón habrá para que hayan puesto a las 11 del sábado 30 ¿Y a de dónde mayo, Don juega Pato, en la final esa? ¿A dónde? en Budapest, en Hungría. En Hungría. Don Pato, su pronóstico para la Champions, ¿cuál es su ganador? Uf, La verdad, yo sé que es favorito para ese Yaman, pero no lo descartaría al Arsenal. Me huele que el partido a finish le puede servir. Y tengo mi teoría. La mayoría de finales europeas no son buenas, pues es demasiado fútbol control, demasiado visado, mucho miedo. Y en ese sentido, el Arsenal tiene chance para mí. Es un equipo bastante enconchado y tiene su contraataque. Paris Saint-Germain también sabe defenderse bien y tiene buen ataque al exactamente. contraataque. Así lo ha mostrado, por ejemplo, con todos sus hombres veloces. Le vuelven algunos jugadores a Arteta que no estamos jugando, entre ellos el campeón de Europa, Mikel Merino, el español. Le Uf, vuelven. Entonces, ya hay más de dónde coger. Es más, el Arsenal debe ser uno de los equipos que tiene un rol de pago muy alto. El Arsenal tiene, por ejemplo, hincapié, suplanta en su puesto a Calafiori y a Luis Kelly. En el centro de la saga hay como 4 defensas más y hay 2 marcadores más por el otro lado. O sea, es un equipo con una plantilla grande. Los atacantes son 6. Dígame, ¿cuántos equipos pueden meter 6 atacantes? Solo pueden meter 3. O sea, el titular creo que es Saka, Gyökeres y Martinelli. Pero atrás Rice. están Madueque, está Gabriel Jesús y Trossard. Dígame cuántos equipos del mundo tienen esos 6. Quizás el Paris Saint-Germain nomás. O sea, es el duelo de 2 equipos que tienen bastante plantel. Tiene donde los técnicos no se pueden quejar. No te sale algo y tienes la ficha para meter. Luis Enrique no le sale Doué, Dembélé o Baragelia, ahí tiene a Barcolá, tiene al pistolero Gonzalo Ramos, tiene a Mayulu, o sea, tiene al coreano Kang Lee, tiene de dónde agarrarse. No es como los equipos nuestros que sale Klimovic, ya no sabes a quién poner. Sale Benedetto, ya no sabes a quién poner. Esa es la verdad. Los que se van a enfrentar son unos acorazados. Si no funciona un cañón, ponen otro. Sí. Impresionante. O sea, me imagino a la hora cuando el contador hace el pago allá en Inglaterra, se paga por semana. Chuta, cada semana es un carro, ¿cómo se llama? Un carro blindado del banco tiene que venir. Bueno, claro que pagan ahora en las cuentas, pero digo, si fuera por billetes, una tonelada de billetes para pagar cada semana que pagan en el fútbol inglés. Imagínense en el Ecuador donde paguen cada semana. Sí. Ay, Dios mío, se van de quiebra, mucho. Se van de quiebra, no, hay que decir que ese partido, yo le dije el otro día a Patricio, ¿se acuerda? PSG, y él me dijo también, PSG tiene un buen equipo, pero
hay algo. Últimamente los favoritos en el último minuto, décimo y segundo, han perdido los favoritos. Sí, puede pasar. He Pero pues visto la gente de fútbol se ha quedado con la última imagen de la final pasada, que fue 5-0. 5-0 no pasa así nomás. Quedó destrozado. Ese día lo votaron a Simón Inzaghi, técnico. Después lo vimos en el Mundial de Fútbol dirigiendo al Ali, creo que es un equipo árabe. un equipo árabe. Porque ya pues en el Inter pierdes una final 5-0, ¿cómo puedes venir el otro día por acá? Así, chao, arrivederci. Chao, a buenas eras le dieron. No, y otra cosa que los dos, después que se fue la Tortuguita Ninja al Real Madrid, el Real Madrid no levanta cabeza con la Tortuguita Ninja. Y no solo Tortuguita, Messi y Neymar, se fueron los tres y el Paris Saint-Germain es el mejor equipo del mundo en este momento. Ahorita es el mejor. Y con un desahuciado del Barcelona, que es el Mosquito Dembélé. A Kvaratskhelia lo sacaron de Napoli, venía bien. Doué es un hombre que ha salido bastante bien, hombre joven. Gonzalo Ramos está en el banco esperando su oportunidad, o sea, tiene buen ataque. Y el ataque de la Lazio también es bueno. En las semifinales me gustó mucho la enjundia, la fuerza mental y física que tuvo Gyökeres, el sueco. Jugó bastante bien. A mí me gusta mucho. Tengo una debilidad, pero de pronto Guillermo huelo que ve mucho a los porteros. A mí me gusta estudiar bien al 9. Me gusta admiro el puesto de 9, porque es un puesto muy difícil, pero muy complicado. Y yo creo en los dos partidos, casi a veces hasta con dos tipos encima, trepados, el tipo se movía bien. O sea, no es un jugador como está el estilo de ahora, un fútbol de cobardes realmente que se está viendo en el fútbol mundial. Que menos lo roza se cae para pedir falta. No, ese sueco siempre estuvo con las piernas clavadas en el piso, aguantando el golpe, aguantando la marca, porque la marca es recia, entre hombres que parecen físico-culturistas realmente, todo, porque es pura pepa lo que choca ahí en el área. No es que uno choca con un flaco ahí raquítico, no. El otro también, el otro también te pone el hombro, te pone el codo, te pone el pecho, te pone la rodilla y chuta y te puede voltear. Ese Gyökeres a mí me gustó bastante. Me hizo recordar a centros delanteros del pasado. O sea, se ve que el tipo ha estudiado movimientos de 9. Porque de todas maneras... Más o menos un estilo Zlatan Ibrahimovic, don Pato. No, mejor, porque Zlatan es un poquito más plástico. Este es rocoso. Este como que le invita al defensa, pégame que yo aguanto. O sea, parece un... ¿Cómo se llama el saco? Un saco, ¿no? Parece un saco que le pega y no lo tumba. Las manos hasta se te rompen. ¿Ah? Se parece al Tuca Ordóñez. Sí, o sea, es que para ser centro delantero, para mí tiene que ser, si va a jugar a eso, a lo macho, tienes que tener cuerpo para aguantar y para virarte y para si es posible hacerlo a un lado. Gyökeres me demostró en esos dos partidos difíciles contra defensas fuertes, demostró calidad realmente para el puesto. Porque claro, estamos acostumbrados a delanteros de un estilo, digamos, elegante. Por ejemplo, el centro delantero del Chelsea es elegante, João Pedro, el brasileño. Claro, el Zlatan. Pero Gyökeres me demostró que todavía vale el centro delantero posicional, el que se clava ahí y a propósito para correr, porque es un tanque el tipo. Corre rápido, a pesar del peso que tiene, corre rápido. O sea, ese es un problema que va a tener la defensa entre Pacho y Marquinhos. Vamos a ver qué tal van contra él. Miren que el problema que tuvo Pacho en los dos partidos fue enfrentar a Kane. En el último minuto le hizo el gol. ¿Se dieron cuenta? O sea, Kane estaba tan picado
que no le habían dejado ninguna chance y la que tuvo la metió. Y por lo menos hay gente que quizás no se da cuenta de ciertos detalles, pero por lo menos el Bayern no perdió ese partido, porque lo pudo perder. Por lo menos evitó la derrota, que también eso se llama honor deportivo. Y Kane lo mostró, o sea, la que tuvo la metió. Y eso tiene que tenerlo muy, muy fijo, Pacho, en la gran final, porque quizás el partido se defina por un gol. Exactamente. Se puede definir por un gol. Exactamente. Y además hay una cosa que hay que decir. Si el PSG vuelve a ganar esta Champions, va a ser el equipo de una época que va a ganar otra copa y otra copa así. Pero si el Arsenal no la gana, no la Creo que gana no la gana nunca. Nunca, nunca. Sí. Y o sea, es bonito, pero dos ecuatorianos enfrentarse. Son amigos, son compañeros de selección, pero en la cancha esta vez son rivales. Sí. Son muy, muy rivales, pero hay que decir una cosa, va a ser una final que allá en Ecuador, ¿por quién van? Ahorita Está van por el dividido. PSG. Está dividido, creo. Está dividido. Hay mucha gente que le cae bien el Arsenal. Claro, el Arsenal es un equipo que... Y yo te digo algo, no es que sea brujo ni amante del asunto de las limpias ni de vainas por esas. Yo creo que Hincapié tiene mucha suerte. Sí. El tipo estuvo en un equipo salado como el Leverkusen, que no ganaba nada, y él ganó invicto la liga alemana. Y está llegando un equipo, otro equipo salado, porque el Arsenal tiene 22 años sin ganar el campeonato, 22, y está cerca. El domingo juega con West Ham United. Con el otro día que empató el Manchester City, se le abrieron las puertas del campeonato. Y no voy a decir que en una final de Champions se lo puede descartar. Yo creo que tiene posibilidades de ganarla. Es decir, este muchacho que viene de un equipo que no ganaba, nunca había ganado el campeonato, el Leverkusen, y lo ganó invicto. Y él forma parte, él cada vez que vaya a Alemania, ese es Hincapié. ¿Y sabes cómo le dicen allá? Hincapié. O sea, ellos no ponen el hacer, Hincapié, o Hincapié le dicen. Los narradores yo los he escuchado. Hincapié. Entonces, Hincapié, sí. El que fue campeón con el Leverkusen. Oye, si ese muchacho llega a ser campeón con el Arsenal, va a tener una fama de que equipo donde va él queda campeón. Es campeón. Sí. Contrata lo que es campeón. Ya para despedirnos, yo siempre le voy a decir, Patricio Cornejo, su casa está abierta, y algo que le quiero decir, felicidades, va al mundial, y va al mundial junto a un medio pariente por ahí, el señor Carlos Víctor Morales, era sobrino de mi abuelito materno. Oye. Y él sí, cuando la última vez, hola, ¿cómo estás? Nos saludamos una vez así y preguntó familiarmente. Me le saluda de mi parte a Carlos Víctor Morales. Él, si se acuerda. Y ¿cuántos mundiales ya usted ha participado? Este será el 9º. Muy bien, el 9º mundial. Y algún día con Peter a ver cuándo es que nos toca un mundial junto con usted. Por ahí, un mundial. Hay que estar trabajando cada día. Y que no me ha dicho el amigo Peter cuánto en la guillotina azul de seguidores que ya hemos subido, me dijo. Ya. Vamos creciendo de a poco en el Spotify. En el Spotify también. Y yo lo único que puedo decir que para la próxima programación tenemos más. Estamos cerca, víspera de una gran final ecuatoriana como el Arsenal y el equipo de PSG. Dos ecuatorianos queridos, amados. Pacho es un jugador de primera, es un jugador de que viene el equipo del ganarle al Bayern Múnich, no a cualquier equipo. Y de igual manera el equipo del Arsenal le ganó al Atlético Madrid
dejándolo afuera a un gran técnico. Fue aplaudido por la gente del Arsenal de Inglaterra. El Cholo Simeone lamentablemente no ganó la Copa de Champions, ganó 2 UEFA, que no es lo mismo, pero ganó, pero se va con el corazón partido, pero muy aplaudido el Cholo Simeone en esa gran semifinal. 2 ecuatorianos, un plato fuerte. Y el plato de mañana es Barcelona Independiente allá en Chillos, Quito, digo, en Chillo y Guillón. Allá van a jugar. ¿Ese que parte norte o sur en Quito? Sur, ¿no? de los valles, sí. ¿Con qué? Sangoquí, Zona de los valles. zona de los valles. ¿Y qué más? El partido de Melé tiene que levantar cabeza porque hay mucha crítica de algunos amarillistas que están que le golpean al presidente y quieren meter a ese dirigente, lo quieren ahí. Con la ventana. Ah, no, lo quieren meter hasta por un vidrio quebrado, pero no puede por muchas razones, porque él ya está suspendido, creo que. Emelec. Sí, el Emelec, no, pero bueno, será para la próxima, tendremos más de qué hablar. Ay, la Copa Sudamericana no hablamos, de un tema quería hablar, pero bueno, hay muchas cosas. En Ecuador tienen que seguir trabajando mucho. Y los equipos ecuatorianos del Guaya, ¿qué tienen que hacer? No comprar lo barato que le sale lo caro. Sí es. Sale caro está saliendo muchas cosas. Y la Federación Ecuatoriana, ya, y de esta Copa Confederaciones, ¿está o no está? Todavía no la han oficializado. Pero sí la están manejando. Parece que quieren hacer negocio. Total, les encanta la plata. Son 10 millones de dólares de campeón. Bueno, como dijo el amigo Patricio, 10 millones para un equipo en esta actualidad. Pero hay que ser campeón. Hay que ser campeón. Claro. No es cualquier premio, pero bueno. Aquí estaremos en la próxima y estamos un poquito agripados y hay que tener mucho cuidado con ese antivirus que anda por ahí. Claro. Hay ese antivirus. Dios lo proteja a cada uno de todos ustedes. Y un abrazo, Patricio, su casa, Abrazo. y se lo aprecia mucho. Y yo siempre, sí me acuerdo de usted, de muy joven, cuando usted estaba en la televisión. Usted trabajó, aparte de Paquito, también trabajó con Gallardo, creo que trabajó usted. Con Sí, con todos Gallardo, los amigos. con Roberto Bonafón. Hay una cosa que Peter me decía que le dijera. Acá Peter tiene el contacto de el Pocho Jara, a ver si lo invitamos, si a él le gustaría, Ya. para hacer un ¿A dónde va? diálogo, un debate que haya. Vamos a ponerlo bravo. Ahí Se le pone verde la pregunta, pantalla. sí, pero ahí le pregunta, no, se quiera, hay quien se quiera. Y Un después debate más, por lo menos de 20 minutos. a ver si a él le gustaría, ¿no? Si a él le gustaría. Yo sé que él, no sé, ¿no? Cada cual tiene el pensamiento. Claro que él va a querer ver un pedazo del programa, de qué se trata más o menos. Y el amigo Peter también tiene, ¿no?, como Pacho Maturana, a José Luis, Chilaver tiene Peter contacto Ya. para ver si un día, un momento, a través de su persona, contactarnos con este personaje. Y también del Toto Salvador Capitano, campeón con MLE y campeón con Barcelona. Y es hincha de MLE, el Toto Capitano, y hincha. Buen entrevistado sería. Sí, buen entrevistado. Bueno, un abrazo y hablo Abrazo. al ratito contigo, Peter. Un Buenas abrazo y noches.
buenas noches y cuídense, bendiciones y cuídense mucho. Chau, chau. La guillotina deportiva.